Hay quienes hablan de sillones, nosotros hablamos de líneas. Hay líneas que un político no puede cruzar y líneas que todos deberíamos defender. Hay líneas que no deberían existir, otros, sin embargo, siempre están alineados e incluso hay privilegios por línea hereditaria, mientras hay líneas que nunca funcionan y otras que deberían funcionar desde hace tiempo. Hay líneas que jamás se deberían trasvasar y líneas que las personas no merecen cruzar. Nadie debería violar la línea de tu propia casa. Y también hay líneas que nuestra memoria no debe olvidar. No puede haber líneas que separen a mujeres y hombres, ni tampoco líneas de espera tan largas para nuestros jóvenes. Nadie debería quedarse en segunda línea. Y entre los que se pasan de un lado a otro de la línea y a los que se les caen las líneas rojas por el camino, hay una delgada línea que separa a los valientes de los conformistas, la línea recta que traza un nuevo país.